A fondo, con Carlos Ramos. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por aceptar esta transmisión, este contenido de análisis que hoy estará sumamente interesante, porque aun cuando la cultura taurina, sus celebraciones, sus faenas, son parte íntegra de la formación de civilizaciones, los antagónicos y defensores de los derechos animales pues han presionado a los gobiernos para suspender los sacrificios públicos de los toros. Y eso es un tema para tratar a fondo. Y bueno, pues este programa, usted nos conoce bien, está diseccionado en 4 partes. El bloque número 1 lo vamos a dedicar a la afición y la política, entre la afición y la política, en donde realmente se encuentra la fiesta brava. Hay quien entrega realmente su corazón, su talento, y hay quienes por política pretenden ganar espacios y terminar con estas celebraciones para algunos deportes. El bloque número 2, una especie propia para el sacrificio público, los toros de lidia, la crianza para el sacrificio. Hay quien argumenta que de no llevarse a cabo las celebraciones, las corridas de toro, estos animales entrarían en etapa de extinción. ¿Será cierto? Tercer bloque, ¿hablamos de arte o hablamos de deporte? ¿Qué es la corrida de toros? Hay quien dice que simplemente es un arte, hay quien asegura que se trata de un deporte porque merece disciplina, entrenamiento, etcétera, etcétera. Y el cuarto bloque que habremos de analizar el día de hoy son las corridas de toros. ¿Seguirá esto siendo parte fundamental para la industria ganadera? Porque hay mucho dinero de por medio, mucho, y además del espectáculo y por supuesto las transmisiones de radio y televisión de cada uno de estos eventos. Y para ello tenemos 3 invitados de lujo que habrán de colaborar con el debate, con la polémica. Son 4. Víctor Irales, ¿cómo estás, Víctor? Qué gusto estás que estés con nosotros. Buenas tardes, muchas gracias a todos ustedes y un gusto estar aquí en esta mesa. Manuel Escocés, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Carlos, qué gusto saludarte, igual a José María y a Mario y a Víctor, un abrazo a todos, muy interesante estar esta noche con ustedes y saludos afectuosos. José María Férez, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muchas gracias por el espacio para hablar de un tema tan importante y saludos a todos los invitados. Y por supuesto Mario Rosales Betancourt. Mario. Pues muy buenas tardes, qué gusto estar con todos ustedes. Iniciamos contigo, Mario. La afición se enfrenta a la política. ¿En dónde están las corridas de toros realmente? Mira, yo creo que precisamente este ha sido el problema, que se está metiendo mucho el aspecto político en algo que está utilizando sobre todo un partido que realmente ha sido un partido que ha sido pues una vergüenza, que es el Partido Verde Ecologista, para decirlo claramente. Un partido que cuando le convenía estaba con el PRI, cuando le conviene está por el PAN, y ahora pues es el partido que logra que tenga la mayoría en la Cámara de Diputados, Morena. Entonces, el Partido Verde, entre sus ideas absurdas, porque finalmente si hay algo ecológico son las corridas de toros, simplemente hay que ver que el Campo Bravo es un campo totalmente ecológico, pero ha utilizado una bandera de que no sufran los animales, cuando el mayor sufrimiento de los animales no estaba en los circos, no está en las corridas de toros, está en muchos hogares donde se maltratan a los animales domésticos, en los rastros, en donde se venden animales para el sacrificio. Pero evidentemente el Partido Verde Ecologista pues chantajea de alguna manera a Morena para que le apoye en lo que son sus ideas, y a cambio pues el Partido Verde apoya a Morena para que logre la mayoría que necesita. O sea, esto hace que no tomen en cuenta los efectos terribles que pueden ser. O sea, finalmente piensa, se mueren 6 toros en La Plata, pero el sufrimiento que implica para los toreros, para los subalternos, para los que venden cerveza, para los acomodadores, para toda una gran cantidad de personas que se quedarían sin comer, se quedarían sin trabajo si no hubiera corridas de toros. Además, que va en contra de algo que para mí es fundamental, la libertad. Yo creo que ya estamos suficientemente grandecitos para poder decidir qué espectáculos vemos o qué espectáculos no vemos. A mí me parece muy grave que el gobierno, el Estado nos tenga que decir, puedes ver esto,
o no puedes ver esto otro. O sea, yo soy de la idea de que debería estar prohibido prohibir. O sea, que cada persona, a los que no les gustan las corridas de toros, yo los entiendo muy bien, simplemente no vayan a las corridas, pero no causen daño a muchas personas que viven y que disfrutan las corridas de toros. José María, ¿qué piensas? Bueno, primero yo quisiera mantener este debate siempre con la educación y no haciendo menos la postura contraria. Lo que yo quisiera mencionar es que la percepción que se tiene que es el Partido Verde quien está detrás de esto demuestra el desconocimiento del avance antitaurino que ha tenido en México. En México tenemos 5 estados antitaurinos que son Quintana Roo, Guerrero, Sonora, Sinaloa y Coahuila. Y en esos estados todos los partidos políticos han propuesto la prohibición y todos los han ido aprobando. Entonces no es que la lucha antitaurina se circunscriba al Partido Verde. Un claro ejemplo de ello es que en la Ciudad de México la iniciativa para prohibir los toros en la Ciudad de México está firmada por diputados de todos los partidos políticos. Entonces el movimiento antitaurino es tan antiguo como el inicio de los eventos taurinos. Siempre ha habido opositores en estos eventos y yo creo que circunscribir la lucha de tantas personas relevantes, de tantos millones mexicanos al Partido Verde, es un error. También quería mencionar que cuando dicen que la política está muy metida en esto actualmente, a mí me parece que la política estuvo muy metida en esto antes, porque antes los políticos iban a los eventos taurinos y publicaban fotos, y la lucha antitaurina no había tenido este avance hace tantos años por justamente eso, por la política. Ahora que estamos inmersos en el proceso civilizatorio y las nuevas generaciones han entendido que estos eventos son crueles, innecesarios, anacrónicos, violentos, han llamado a los políticos a que actúen en consecuencia. Y yo que soy abogado quiero señalar que el señor prohibir solo refleja que no entendemos que vivimos en un estado de derecho, en donde los políticos y las leyes van acorde a lo que la sociedad va pidiendo. Si no nos gusta, entonces vivamos en el estado de barbarie, en la selva, en donde el grande es más fuerte. Si vivimos en un estado de derecho es porque la sociedad pide cosas, los políticos lo escuchan. En este caso, el Poder Judicial no ha dado ningún amparo a los taurinos cuando se han prohibido los eventos taurinos en estos 5 estados. Por lo tanto, hasta ahora ha sido constitucional sus prohibiciones. Entonces, no es un tema político del verde, es un tema de millones de mexicanos, de todos los nuevos políticos que han entendido que la sociedad está harta de la violencia. E invito a que este debate no se circunscriba a menospreciar al contrincante, sino que seamos propositivos. Manuel, ¿cuál es tu criterio? Déjame expresar algo, a lo mejor cometo un grave error, corrígeme si estoy equivocado, pero viendo que en uno de los estados que se prohíben las corridas de toros, como es Quintana Roo, sería como no permitirle a ese estado la pesca, por ejemplo. ¿Por ahí vamos? Sí, creo que si leemos la prohibición en la ley de Quintana Roo, pues tiene una serie de defectos de democracia que verdaderamente estamos impresionados cómo un Congreso es capaz de autorizar algo en el último minuto, después de haberlo negociado con los propios legisladores, que creo que cada animal fue creado para una actividad y a un fin específico, para el tema de la convivencia con los humanos, y absolutamente se decantaron por ignorar a todas las comunidades mayas que durante 500 años han celebrado sus propias celebraciones que tienen ellos en los pueblos indígenas. Ustedes saben que hoy por hoy los pueblos originarios tienen un derecho absoluto a ser oídos y a que le respeten sus tradiciones. Y una de estas pues son todas las vaquerías que se hacen en los pueblos de origen maya de Quintana Roo, más allá de Cancún, que es un pueblo desarrollado ahora, o de Cozumel probablemente, pero sí, creo que hacer eso pues se va en contra absoluta de la práctica humana desde que tenemos historia, donde pues la posibilidad de comer proteína animal y vegetal pues ha sido la posibilidad de que se desarrolle la inteligencia humana. Entonces, pues no es una cosa nueva, ni mucho menos, es una cosa que ha existido durante toda la historia de la humanidad, desde que éramos Homo sapiens. Y pues una prohibición de ese tipo pues es absolutamente anacrónica, porque no se vale prohibir algo porque yo moralmente pienso que no debe de existir. O sea, es un tema de discusión, es un tema que debe de verdaderamente ponerse a consideración de todos. Se usan ahora los parlamentos abiertos y hay comunidades indígenas atrás que tienen el derecho a respetar sus tradiciones, y en Quintana Roo específicamente se los prohibieron nomás porque se les ocurrió a un grupo de políticos que ya ni están en el poder, que ya ni están en
una legislatura, y pues se les ocurrió hacer esta prohibición sin ton ni son, sin escuchar a nadie. Entonces, pues es absolutamente antidemocrático, absolutamente injusto, y creemos que lo que se alega desde los movimientos en protección de los animales o animalistas, pues yo respeto todo su determinación a que ellos les parezca que los toros tengan ciertas características que ellos enuncian, exageradas por supuesto, pero pues también ellos tienen que tener que los mexicanos tenemos derecho a seguir en la práctica de una costumbre mestiza que tenemos de hace 500 años, desde 1526, donde hay el primer reportaje de Hernán Cortés al rey, donde celebra una corrida de toros en la Plaza Mayor de México. Entonces, creemos que sí, pues eso equivaldría a prohibir la pesca, a prohibir que se pongan gallinas a poner huevos para que haya proteína, en fin, todo ese tema donde los animales pues tienen un tratamiento determinado de cautiverio para poder lograrlo, etcétera, etcétera. Pero el fin último, pues es que el hombre, que es el ser supremo, digamos, de la cultura actual, pues tenga todas esas posibilidades de alimento para sobrevivir y para desarrollarse, ¿no? Entonces, pues a mí me parece que sí, coincido contigo de que equivaldría a prohibir la pesca, que es exactamente lo mismo, ¿no? No sé en realidad si podríamos llevar al extremo del debate a las gallinas con los huevos, pero sí le preguntaría a Víctor si aceptar las corridas de toros sería también como aceptar las peleas de perros. Creo que aquí valdría la pena hacer un breve espacio para poner en claro varias definiciones que a lo mejor se están distorsionando un poco. A ver. En principio, en relación al tema de comparar la pesca con la tauromaquia, yo hasta donde tengo entendido la tauromaquia es un espectáculo y es liturgia, hasta donde yo tengo entendido. La pesca, pues hay varios tipos de pesca. Si la están comparando con la pesca deportiva, pues en efecto tienen exactamente la misma equivalencia. Si la están comparando con la pesca aborigen o con la pesca por subsistencia, pues sí está completamente siendo distorsionada las definiciones. Ahora bien, también me parece muy importante establecer en este debate líneas base para que partamos todos sin que estemos dentro de una burbuja, cada quien discutiendo desde su muy particular punto de vista. Todos los aquí presentes en este programa somos animales. Nuestra especie es la especie del Homo sapiens, somos animales. Aquí el punto quizá de debate sería qué tan diferentes son los toros de nosotros, los Homo sapiens, para creer que podemos provocarle sufrimiento o dolor únicamente para disfrutar de un espectáculo. Aquí tendríamos que hablar de los 3 billones de nucleótidos, los pares de nucleótidos que tenemos, todos los organismos, y que nuestra diferencia en nuestro ADN entre un toro y un ser humano es de apenas el 80%. Esto implica que el toro tiene las mismas capacidades neurobiológicas de sufrimiento y de dolor, tiene nociceptores, tiene un sistema nervioso central que, a diferencia de otros animales como las anémonas, las estrellas de mar, que a pesar de no tener un cerebro, sí tienen neuronas y sí tienen capacidad de sentir dolor y también el proceso neurobiológico del sufrimiento. Los toros es más que indiscutible, es un hecho científico que tienen las mismas características neurobiológicas que nosotros los seres humanos. No lo decimos las personas, bueno, yo soy abogado, me dedico a cumplimiento regulatorio en investigación biomédica, pero no somos nosotros las personas que tenemos empatía por las otras especies animales quienes estamos manifestando esto. Lo dice, por ejemplo, la ONU en las observaciones emitidas en 2015, establece que los niños, las infancias, no deben de participar en la tauromaquia porque se trata de un espectáculo de un elevado contenido violento y que la crueldad y la tortura, la insensibilidad y muerte a las que son expuestos los menores de edad y que transgreden su bienestar físico, psicológico, social y mental, deberían de estar prohibidas por parte de los gobiernos. Aquí sí es un tema político porque ha sido capricho de los políticos que han estado influenciados por personalidades como Bayeres, que era el principal empresario o el principal aficionado taurómaco
en el espectro económico aquí en México, eran los que seguían permitiendo que los gobiernos fueran omisos ante observaciones de organismos supranacionales como la ONU. Entonces, creo que sí hay que establecer líneas base para que podamos partir en un debate en el que pues todos vayamos en la misma frecuencia, porque si no, pues vamos a estar en una discusión bizantina desde nuestras muy pequeñas esferas o burbujas en las que estamos encerrados en cuestiones de disociación cognitiva y de las definiciones que cada uno de nosotros manejamos. A ver, esto nos obliga a pasar al bloque número 2. Vamos a ligarnos muy bien para preguntar si el toro de Lidia es una especie para el sacrificio público. Porque entiendo, Mario Rosales Betancourt, que lo que en gran parte molesta a los ambientalistas o defensores de los derechos de los animales es que los toros mueran en un sacrificio público, es decir, en un espectáculo. Yo preguntaría, acorde a lo que manifestaste hace unos momentos, Mario, ¿entonces preferirían que murieran los toros en un rastro bajo las características que conocemos? Punto de vista, Mario. Desde luego el toro es parte del ganado bovino, es un animal doméstico. Hay que distinguir que hay animales silvestres, fauna silvestre, y esta es fauna doméstica, es producida y alimentada y cuidada por seres humanos para un propósito, que el toro de Lidia, a diferencia del otro toro, pues vive el doble, vive en condiciones ambientales increíbles, en campos abiertos, en la posibilidad de desarrollarse. Y algo muy importante, gracias a esos toros, realmente todos los seres, incluyendo los hombres, hay en broma que lo que podemos decir que tanto los seres humanos tenemos 3 cosas inevitables: el sufrir, el morir y el pagar impuestos. Los toros se salvan de esto. Pero el sufrimiento es inevitable. De repente pues tenemos que ponernos una vacuna, de repente pues pasamos por una operación quirúrgica. O sea, gracias a eso, gracias a esos toros que mueren en la plaza, viven todas las vacas, viven todos los sementales, viven mucho tiempo, más que si fueran ganado de carne, los becerros, vive muchos seres humanos, o sea, se alimentan, y además, y se desarrollan pues derechos muy importantes como el derecho a dedicarse a la industria, profesión que quiera siendo lícita, el derecho de propiedad, etcétera. ¿Qué es lo que pasaría si desaparecen las corridas de toros? Pues nadie produciría toros de Lidia, porque es muy caro. O sea, realmente el costo de un toro de Lidia no va a justificar tener grandes extensiones de tierra, darles una alimentación muy importante, muy básica. Y entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Pues van a convertir esos espacios para ganados donde los animales que están en el campo de nuestra carne, se les castra, se les pone hierro, se les llena de hormonas y se les mata muy jóvenes. O sea, la situación es que es peor lo que sufren, en todo caso, los animales, y que gracias a eso que sucede en las plazas de toros, hay esas condiciones para que vivan mucho más. Y sí, efectivamente, si no hubiera corridas de toros, no habría ya nadie que produjera, simplemente pues es una actividad humana que por lo menos, si no se gana, por lo menos no se pierda. Entonces nadie produciría, porque finalmente es un producto, o sea, en el sentido que pues, utiliza la naturaleza y el trabajo humano para producir un animal con características especiales para las corridas de toros. Pero a ver, de Manuel, otra manera, sí. A ver, Manuel, preguntaría de manera específica, el toro de Lidia, si no participa en las corridas que conocemos en plazas públicas, ¿estaría expuesto a la extinción entonces? Totalmente. Mira, en primer lugar, quisiera yo comentar, antes de responder directamente la pregunta y dar argumentos, es que en genética bovina, el toro de Lidia es un tesoro, es una cosa que viene produciéndose desde épocas ancestrales y el hombre ha sabido mantener esta raza única en el mundo, y México es un país privilegiado al tenerlo. Somos solo 8 países en el mundo tenemos esa reserva genética, esa raza pura, que tiene la característica de primero ser un ejemplar hermoso. Las vacas y los toros son muy bonitos de tipo, mejor que la mayor parte de los bovinos,
Y segundo, pues tiene la característica del temperamento, de que es el toro el que ataca a todo lo que le pueda ofender, a todo lo que le pueda medrar. Y es una cosa inexplicable de la naturaleza, porque el toro no ataca para comer, como lo hace un león o lo hace un tigre. O sea, el toro ataca para defenderse, el toro ataca para guardar su lugar en la naturaleza, y es una cuestión que es un enigma muy interesante de temperamento, y que su única función, pues es, como decimos, el tema de que vaya a una plaza de toros donde se puede pues dominar a la bestia, pues, al temperamento del toro, haciéndolo con arte y haciendo que mucha gente disfrute de una faena, de una manera de lidiar a ese toro, y que pues trae unas consecuencias, como ya mencionaba Mario, muchas de tipo económico, que ahorita las podemos precisar. Yo traigo aquí las cifras precisas de cuánto vale la tauromaquia y qué significa, y crear arte y crear el beneplácito de 4,5 millones de mexicanos que asisten a los toros cada año, y no se diga en otros países. Entonces, pues creo que sí, sería inútil tener toros de lidio, porque para el consumo de carne o de leche hay otras razas especializadas que son mucho más eficientes que el toro de lidia, ¿no? Ya mencionaba a Mario, un toro de lidia se lleva al ruedo y luego se sacrifica a los 4 años y medio, 5, y un toro Simmental o Charolais, por ejemplo, se mata a los 18 meses, del mismo peso que los toros de lidia a los 4 años y medio. Entonces, su naturaleza del toro de lidia es ser un toro esbelto, atleta, y lleva pues 4 años y medio en desarrollarse, por eso se lidian de esa edad. Entonces, sí, no tendría ninguna razón de existir que 170,000 hectáreas en México se dediquen a la crianza de los toros. Estas 170,000 hectáreas en 261 ganaderías, Carlos, ¿sí? Son verdaderos parques ecológicos reales, prácticos, porque todos los que apoyan los movimientos animalistas se precian de ser naturalistas y de ser ecologistas. Pero los que verdaderamente son ecologistas reales y ponen su patrimonio de por medio, su trabajo, su riesgo, sus relaciones, son los ganaderos de toros de lidia, que mantienen un espacio de tierra dedicado a la crianza de toros de lidia, donde el toro hace que se preserve ese lugar porque los depredadores no llegan tan fácil, y que pues obviamente exista en México esa reserva ecológica tan importante donde se cría el toro de lidia y se desarrollan otras muchas especies. Hay cuando menos 5 estudios de la Universidad Autónoma de Puebla donde se demuestra lo benéfico que son estas explotaciones ganaderas de toros de lidia versus otras explotaciones ganaderas de otro tipo, y la ecología, las plantas endógenas, las especies endógenas y todo lo que se pueda alegar de un santuario ecológico se desarrolla mejor en una ganadería de toros de lidia. Así que sí, creo que tiene todas esas ventajas, y se perdería, pues, ya mencionaba Mario, una serie de fuentes de trabajo y datos económicos que posteriormente mencionaré, si les parece. Entonces, podríamos pensar, Víctor, como argumentabas, como seres pensantes con intelecto, la raza humana, mejor llevar los toros al sacrificio bajo un esquema de arte que exponerlos a la cacería y ser sujetos a disparos de arma de fuego sin ninguna defensa. Bueno, primero me gustaría hacer la precisión de que pues, los toros de lidia no son una especie. La especie pues era el Bos taurus. El Bos taurus, hasta donde yo tengo entendido, ya se extinguió. Y ahora, en cuanto a las razas, ni las razas en humanos ni las razas en otros animales existen. Son imprecisiones que se habían manejado por alguna literatura científica, pero en este momento los genetistas nos dicen, establecen en específico que las razas genéticamente y biológicamente no existen. Lo que podemos hablar es sí de filogenia cercana o de características genéticas cercanas. Por otro lado, si no existe un nicho ecológico al que pertenece la vida silvestre, pues sencillamente ya está extinta la especie. Por ejemplo, en el caso del lobo mexicano, el lobo mexicano a veces hay una técnica de conservación fuera del lugar del nicho ecológico,
pero implica reintroducir al espécimen a su hábitat silvestre para que tenga el comportamiento biodiversitario pues, natural que tiene como animal que pertenece a un hábitat natural. En este caso, pues no es el caso con el toro de Lidia. ¿Qué pasaría, Víctor, perdón, qué pasaría con el toro de Lidia si solamente es expuesto a un campo ecológico en libertad y no se usa para la fiesta brava? ¿Qué pasaría con ellos? Pues es que el toro de Lidia ya perdió, ya perdió su hábitat natural desde hace mucho tiempo. Aquí habría que hacer un estudio, una investigación de si el toro de Lidia podría tener, en efecto, un nicho ecológico al que pudiera pertenecer. En este momento no lo tiene porque el Bos taurus se extinguió hace muchísimo tiempo. Ahorita es una especie artificial, de manipulación artificial. Es una especie doméstica. De hecho, pues necesita del cuidado y de la mano del hombre para sobrevivir. No puede estar por sí mismo viviendo en un hábitat silvestre, en un nicho ecológico. José María, ¿tu opinión? Hola, yo quiero hablar de los temas en el mismo tiempo que ocuparon también para defender los eventos taurinos. En primer lugar, los eventos taurinos violan la norma oficial mexicana que regula cómo deben de sacrificar los animales que son destinados a consumo humano. Esa norma oficial mexicana regula cómo la manera en que se sacrifican a los animales para que sufran lo menos posible. Los eventos taurinos no cumplen con esa norma oficial mexicana. Entonces, si los panelistas están a favor de los eventos taurinos y les duele tanto cómo sufren los animales en los rastros, les invito a que sean vegetarianos y nos ayuden en la lucha para que ningún animal sufra. Pero pretender defender los eventos taurinos diciendo que hay otros animales que también sufren y no hacer nada por ninguno de los dos, ni por los flores de vida ni por los animales de consumo, me parece algo inconsistente. El siguiente punto es que mencionaron la tradición en la península de Yucatán y señalan que son eventos taurinos. Lo que es bien interesante es que la misma información que los taurinos publican, que es este informe al que seguramente les damos referencia después, no sé si lo vean, en el año 2000 se realizaron 650 eventos taurinos en todo México. Y en el año 2018 se realizaron 444, lo cual es un descenso muy significativo. Lo que sucede es que en el 2018 se decidieron adicionar 1.890 eventos taurinos que se realizan en la península de Yucatán, cuando los mismos taurinos desde el 2000 señalaban que esos eventos no representan la tauromaquia. Los eventos taurinos que sí han señalado que son los que protegen son las corridas de toros, las novilladas, las deshebradas y ese tipo de eventos, no las vaquerías, ni las sueltas de toros, ni el torneo de lazos. Entonces, los taurinos solamente tienen 444 eventos al año en México, sin apropiarse de los eventos que realizan las comunidades en Yucatán, que no son propiamente eventos taurinos, que no nos vengan a decir mentiras, porque en sus propias cifras no reflejaban esos eventos de Yucatán, y ahora sí, cuando se ven contra la pared. En realidad, esos eventos que se realizan en Yucatán son particularmente crueles, son aún más crueles que los eventos taurinos. Y los taurinos los despreciaban antes, diciendo que el torneo de lazo era un horror en donde el toro que destripaba más caballos. Y ahora se unen a ellos, ¿no? Ese es el segundo punto que quería abarcar. El tercer punto que quería abarcar es que los datos a los que van a hacer referencia en un futuro, seguramente en esta conferencia se llama Caracterización y Dimensionamiento del sector bovino de espectáculos en México. Este documento, lo único que contiene son cifras que se inventaron y la fuente de toda la información se llama Matriz de Contabilidad Social acostada para la tauromaquia. Todas estas cifras son inventos de cuánta actividad económica se genera alrededor de los eventos taurinos. Son datos que no tienen ningún sustento documental y seguramente nos van a ocupar en un futuro. Otro punto que quiero abarcar, porque estoy intentando abarcar al mismo tiempo que no tuvieron para defenderse, es que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya señaló que ninguna actividad que suponga el maltrato y el sufrimiento innecesario de los animales puede considerarse protegida como una expresión cultural amparada por la Constitución. Entonces, no tienen derechos humanos para realizar estas actividades, y ya lo dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, hay que hablar de propiedad
y busquemos, por favor, que la discusión se genere en los mismos términos y en los mismos plazos para los taurinos como para nosotros. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos para entender si la fiesta brava se acerca al arte o se acerca al deporte o francamente es un factor de comercio. Es a fondo. Volvemos. Sí. Bueno, la corrida de toros, ¿es arte o deporte? No quisiera entrar pues al significado propio de lo que es arte o lo que es deporte, pero no entiendo si el hombre, Mario, necesita disfrutar del sacrificio animal como espectáculo o visto de otra manera, que la bestia sea la que ataque al ser humano en una plaza pública, en una alameda, en una calle como las fiestas de San Fermín. ¿Qué piensas? Mira, las corridas de toros son en realidad un rito muy antiguo en la historia de la humanidad. Incluso su origen viene desde la antigua Grecia, de las fiestas de Creta. Curiosamente, el toro es el único animal que no es domesticado. Por eso Zeus se convierte en toro, toma a una mujer que es la esposa del rey Minos, y de esa unión surge el Minotauro. Entonces, de ahí surge de la idea de Perseo, la idea de que se considera como el primer torero en la historia. Ya después viene la idea del Cid Campeador, la historia de la tauromaquia, sería muy largo decirlo. Es, desde luego, un gran espectáculo, tiene una conjunción de artes, arte dramático, arte plástico, música, tiene una cuestión de deporte en el sentido de que tanto el toro como el toreo tiene que estar en plenas condiciones físicas, tiene mucho de idea litúrgica también, incluso las formalidades, el traje que usa el torero, todo eso es parte de una liturgia. En realidad no se puede decir que solo es esto o lo otro, en realidad es un conjunto de cosas que permiten una transmisión a los espectadores que les sirve de catarsis en un momento determinado, de disfrute y desde luego de posibilidad de sentirse bien. O sea, finalmente uno de los derechos que tenemos todos los seres humanos es el derecho al libre desarrollo de nuestra personalidad. Entonces, si los aficionados a los toros disfrutamos las corridas de toros, pues no le hacemos daño a nadie con disfrutar de las corridas de toros,
Porque, insisto, los que están en contra de las corridas, pues basta con oír, ¿no? El que nosotros disfrutemos las corridas de toros no dañan a las otras personas. Y la libertad llega hasta donde no se daña a otro ser humano. Y en este espectáculo, en este rito, en esta arte, al disfrutarlo, los toros al ejecutarlo, los ganaderos que son propietarios de los toros, haber hecho todas las cruzas, efectivamente, los toros son resultados de la actividad humana. Todas esas cosas, pues en un momento determinado, hacen que sea, digamos, un conjunto, nada más, un arte o un espectáculo o un deporte. Bueno, Manuel, estoy viendo aquí, producción nos puso en pantalla un pensamiento de Diego Silvetti, acercando al torero, ahí está, a la rutina de un atleta. ¿Así lo juzgarías también, Manuel? Claro, para ser matador de toros tienes que ser un atleta de alto rendimiento, ¿eh? O sea, tienes que tener una condición física absolutamente de primer nivel, porque el enfrentarse a un reto de lidiar un toro de 550 kilos en una plaza que está llena de gente y que hay presión, se necesita una condición física y mental de un atleta de alto rendimiento, sin duda, ¿no? Entonces sí, claro, por supuesto que se equivale en ese sentido a necesidades físicas y mentales parecidas a los deportistas que compiten en los Juegos Olímpicos o donde sea, y para poder hacer eso, porque lo que hace un torero cuando se enfrenta a un toro en una plaza ruedo, sí, es crear sensibilidad. O sea, el arte, lo que se crea en una plaza de toros es que al dominar con arte, al dominar con estética, al dominar con suertes vistosas, con elegancia, la embestida bruta de un toro que quiere herir y quiere matar al matador, y lograr que eso se convierta en arte y eso cree sensibilidad a los tendidos y haya una algarabía de disfrute, como bien decía Mario, entre el público, y aplaudan al torero y aplaudan al toro también, porque el toro también se le aplaude. Eso es verdaderamente la magia de esto, la sacralidad que tiene la lidia de los toros, es que el torero es capaz de crear ese arte que produce riesgo porque se está jugando la vida, se lo pasa por la faja y por el estómago los pitones que son capaces de herir y matar. De hecho, han matado bastantes toreros o los han herido. Y ese riesgo, cuando se crea arte, ese doble sensibilidad que se crea del riesgo más el arte creado, es lo que en el tendido la gente se pone muy contenta. ¿Por qué? Porque le afecta su sensibilidad y se da cuenta que se creó una obra de arte, ¿no? Y pues los toros, como bien sabemos, han motivado que las 7 artes que se reconocen en el sistema occidental, que es la pintura, la literatura, el cine, la televisión, la escultura, el bordado, en fin, todas las artes que se reconocen como plásticas en nuestra cultura, los toros han tenido una trascendencia para que se creen arte. Innumerables artistas, pintores y los que ya mencioné, se han dedicado buena parte de su obra a ensalzar ese momento dorado que yo menciono, que es la sensibilidad que crea del riesgo de dominar una bestia de 550 kilos con la inteligencia humana y con el arte, y que eso en los tendidos haya una gran sensibilidad de festejo, que eso hace que la vida sea más alegre, más agradable. Entonces, sí creo que se crea. No sé, José María, pero tuve ahorita un destello en imagen. Me transporté a la época de los gladiadores en la antigua Roma. Este tipo de espectáculos que también podríamos decir es arte, enfrentar al hombre contra el hombre a razón de muerte, pero también con bestias, con tigres, con animales salvajes. ¿Estaremos en una época moderna de gladiadores? ¿Ahí me escucho mejor? ¿Sí? ¿Me escuchaste la pregunta? Sí, ¿ustedes me escuchan a mí? Sí, perfecto, adelante, te escuchamos. Quiero aclarar algunos puntos muy rápidos. El primer punto es que es mentira que los eventos taurinos como los conocemos sean milenarios. La realidad es que hace 326 años, un trabajador analfabeta, que no tiene nada de malo ser analfabeta, ideó lo que conocemos como los eventos taurinos actuales, al aburrirse de estar matando animales. Entonces ideó los tercios, ideó las herramientas que se utilizan actualmente para matar a los toros. Antes de esos 326 años, los eventos taurinos no tienen nada que ver con lo que vemos actualmente. Los humanos se enfrentaban a los toros, los brincaban, los esquivaban.
pero no los torturaban y no los mataban. Entonces hablemos con propiedad. El siguiente punto es que en cuanto que mencionan a que tienen un derecho humano al libre desarrollo de la personalidad y a la cultura, como mencioné, la primera sala de la Suprema Corte, en un criterio que es orientador, no obligatorio, pero orientador porque los 5 ministros votaron a favor, desvirtuaron todos los argumentos de los taurinos cuando prohibimos los eventos taurinos en Coahuila. Y señalan expresamente que no hay ningún derecho humano a estas actividades y tampoco a ninguna actividad que implique maltrato hacia los animales. Otro punto importante es que el toro no quiere matar al torero, como señalaba el señor Cescoce. El único animal que tiene maldad o que goza con el sufrimiento ajeno es el ser humano. Los toros son animales herbívoros, pacíficos, que tienen el mismo sistema nervioso que un mamífero desarrollado como nosotros y regularmente huye al riesgo. Y es por eso que, como tiene un poquito de reacción para defenderse, lo aprovechan los taurinos para vendernos que son una fiera y que quieren matar al torero, que son animales malos. Vamos a ser objetivos. Un torero no llega a matar al toro de 500 kilos, como menciona el señor Cescoce en la plaza, y que tiene 4 años. Los toreros empiezan entrenando, matando vaquillas, novillos y becerros por cientos, antes de llegar a matar un toro que dicen que tiene 4 años, cuando en realidad hay muchísimos estudios que señalan que es falso que en la Plaza de Toros México sean mayores a 4 años los toros que son lidiados, y aquí está el documento. Entonces, no nos vengamos con el mito de que el torero es valiente y se para ante un animal sin ningún entrenamiento. Ya entrenó matando cientos de animales antes, a novillos, becerros y vaquillas. Otro tema importante es que el torero no se juega la vida como lo pensamos muchos. Durante estos 326 años han muerto menos de 100 toreros y han matado a más de 100 millones de animales. Es más probable que te caiga un rayo 2 veces, aquí ahorita que estoy hablando, 2 veces, a que me muera siendo torero. Todos estos datos, por más que el señor Cescoce se ría, que le pido respeto porque estamos todos respetando las intervenciones, están soportados en documentos. El siguiente punto importante es que el hecho de que los eventos taurinos contengan arte, que sean artísticos, no los hacen perdurables ni los hacen buenos. También la guerra y la guerra civil española, por ejemplo, generó muchísimos cuadros, música, óperas, etcétera, y eso no hace que sea bueno. Hay que atender al objeto del arte. En este caso, el objeto del arte son animales inocentes, que a diferencia de lo que dice el señor Cescoce, no van buscando a quién matar. Esos animales sufren igual que nosotros, y el objeto del arte es torturar y matar animales. El objeto del arte es inadmisible en una sociedad moderna que rechaza la violencia. Entonces, seamos claros con los conceptos. En el tema jurídico, ningún taurino ganó ningún amparo porque se le viole ningún derecho humano. Ya lo dijo la Suprema Corte y todos los amparos se les han negado. Ningún abogado puede expresar que tienen este derecho cuando la Suprema Corte dijo que no. Entonces, y algo importante es que, por ejemplo, cualquier actividad humana puede tener contenido artístico. Yo puedo matar a alguien y poner música, pintar, etcétera, que escriban sobre ello. Eso hace que sea bueno, eso hace que sea perdurable. También las peleas de perros, que son mucho más antiguas que los eventos taurinos. Seguramente estas personas que están defendiendo los eventos taurinos no estarían de acuerdo con las peleas de perros, pero sí lo están con los eventos taurinos. Entonces, no atienden al objeto del arte cuando les conviene. No permitirán que a sus perros se le hiciera lo que le hacen a los toros, a los novillos, a los becerros, que matan por cientos, porque además la mayoría de los eventos taurinos son novilladas, vaquilladas y becerradas, en donde los animales no tienen más de 2 años. Entonces dejemos de creer el mito de que los toros siempre tienen 4 años y pesan 500 kilos. La mayoría de los eventos taurinos son con animales de menos de 2 años. Por favor, informémonos, porque estamos diciendo cosas que no son ciertas. A ver, por alusión, Manuel y Mario, vamos en orden. Manuel, tu respuesta, tu réplica. Bueno, si él pide respeto, yo le pido respeto a él de que él diga que matar a un hombre puede tener arte, pues verdaderamente me parece de lo más inhumano y de lo más retrógrada que hay. Esto sí está bastante complejo. Yo creo que el problema de todos los movimientos animalistas del cual representa el señor Férez es que no se preocupa por los verdaderos problemas que hay con la violencia. La violencia en México, si vemos las cifras, pues indudablemente no necesitamos ni decirlas, pero por eso se deberían de preocupar por los dolores relativos más importantes. Aquí en México solamente se llevan a muerte al año en 22 estados del país, en 200 y pico de ciudades donde hay toros, en 2.600 festejos que se dan al año, solamente 3.300 toros.
y se matan millones de bovinos en rastros que no están registrados ante la Secretaría de Salud y de Agricultura, y hay unos problemas relativos mucho mayores. Yo lo que creo es que, respetando los conceptos del señor Pérez, sí estamos nosotros convencidos de que debe haber una ley de bienestar animal bien hecha, desde luego para que apoyen a la desnaturalización que hemos tenido de los animales en su ambiente natural hacia las ciudades por el urbanismo que se ha creado. Tienen que tener mascotas porque la gente está sola, no tiene hijos, el tema egoísta, individualista que nos ha pasado en el urbanismo. Eso sí se tiene que reglamentar, por supuesto. El lugar donde se matan los bovinos, los cerdos, los borregos, eso sí se tiene que reglamentar por la salud de los humanos. Pero preocuparse por una actividad como esta, que la verdad él dice que tiene 300 y pico de años, pero se le olvida quizás la historia de que los toros se han alanceado para practicar contra la guerra desde los árabes y desde los africanos, hace muchísimos años. Y eso equivale pues a lancear un toro, quiere decir que con una puya se le hiera al toro, y el toro sigue embistiendo. Si el toro sufriera, no embestiría, no seguiría embistiendo. El toro tiene una capacidad física de sobrevivir al dolor con las endorfinas y betoendorfinas que desarrolla. Sí le duele, por supuesto, claro que le duele, pero es capaz de superar eso y seguir embistiendo durante toda la lidia, durante 25 o 30 minutos. Y sí le podemos demostrar que los toros se matan de más de 4 años y que pesan 500 kilos en las plazas de toros, por supuesto, ¿no? Entonces yo creo que el tema aquí, Carlos, de la relatividad de la importancia de este problema, de ese empecinamiento por prohibir algo que a 4,5 millones de mexicanos nos gustan, en lugar de luchar por causas de los niños, de los medicamentos, de la violencia, de las tratas de blancas, de todos los problemas que tiene México tan grandes sociales, que eso sí deberíamos de preocuparse, y preocuparse porque sí haya una ley de bienestar animal bien hecha. Mario, combinaste música con muerte. A ver, tu réplica. Yo primero quiero señalar es de que hay una cosa inexacta que se dijo, que es que se mata a las vaquillas. A las vaquillas se hacen lo que se llama tientas, que es precisamente donde entrenan los que van a ser matadores o los matadores incluso. Ahí simple y sencillamente lo que sucede es que el ganadero, a diferencia de los machos que nunca se torean en las ganaderías, porque te guardan toros, las vacas sí, pero no se matan. Si se matan es porque no son adecuadas y entonces no es cierto eso de que haya una gran muerte de vacas y eso. Simple y sencillamente ese entrenamiento se hace con animales que van a vivir y que los que son buenos incluso pues van a ser madres de toros y el ganadero va a cruzar. Y en cuanto a los becerros, etcétera, que se utilizan para festejos menores, generalmente los animales de desecho. O sea, un ganadero en un momento determinado, un novillito, sale mal un cuerno, alguna cosa, en vez de sacrificarlo vilmente al rastro, pues lo da para un festival y alguien que se entretenga. Pero no es cierto eso. La mayoría de los ganaderos buscan producir toros con los kilos, con las características para ser lidiados en una plaza de toros. Y no es cierto ese detalle. La otra cuestión es de que... A ver, se nos fue la señal con Mario. A ver, Víctor, vamos a preguntarnos en este último bloque, que nos queda ya muy reducido el tiempo, ¿qué va a pasar entonces con la industria ganadera? Víctor. Bueno, como abogado sí me veo obligado a hacer un señalamiento. Ningún derecho al libre desarrollo de la personalidad y ningún otro derecho es exhaustivo. Es decir, todos los derechos están enmarcados bajo un control, ¿sí? Esto es, nosotros no podemos ejercer nuestros derechos cuando afectamos a otros. No podemos justificar el provocarle dolor y sufrimiento a un animal tratando de justificarlo por el libre ejercicio de nuestros derechos. Eso es una falacia. Por otro lado, recordarles que en derecho, en el marco jurídico mexicano, las conductas de violencia y crueldad en contra de los animales tienen un impacto social reconocido por distintos tribunales y juzgados a lo largo del país. Entonces,
otra vez tengo que volver a mencionarlo, a pesar de que está tipificado ya en todo el país en los códigos penales locales, las conductas en contra de la integridad y el bienestar físico y emocional de los animales ya están tipificados y están penalizados. Existen antinomias esgrimidas por los propios legisladores influenciados por empresarios mineros, empresarios de distintos ramos que están inmersos en la política mexicana y que han generado antinomias, como son las excepciones a diversos espectáculos públicos, como son peleas de gallos, bueno, la tauromaquia, el jaripeo, etc. Entonces, sí aclararle al público que ningún derecho es absoluto. Todos los derechos tienen que estar enmarcados en un mecanismo de control. Ahora bien, aquí la discusión es epistemológica y deontológica. Se trata de un grupo de personas que pretenden defender su gusto, su afición por un espectáculo de violencia y crueldad en contra de los animales en un marco jurídico de derechos humanos en el cual se le da prioridad a el bienestar de los animales y su protección. Entonces, aquí es muy claro, no tienen ningún derecho a disfrutar, ejercer sus derechos y libertades individuales en espectáculos que provocan sufrimiento y dolor a los animales. Eso sí, desde el punto de vista jurídico debe quedar muy claro y que no quede la menor duda. Anticipas que hay violencia y crueldad con los animales en las corridas de toros y que no hay razón ni derecho para permitirnos gozar de ese tipo de espectáculos. Pensaría entonces en el boxeo, porque el boxeo es un deporte que está diseñado para lastimar al prójimo. ¿Ahí sí se vale? Es muy distinto. En el boxeo, como tú lo has mencionado, no hay una liturgia, no hay un ritual de sacrificio y no se trata de un sacrificio público. ¿Se trata de un sacrificio público el boxeo? Bajo sus propias palabras. Bueno, no sé si sacrificio para ti signifique propiamente muerte, pero he Bueno, visto a muchos boxeadores conmocionados que han acabado muy mal en su capacidad intelectual y muchos de ellos han muerto en el ring, ¿eh? De privar de la vida a alguien. Ese es el sacrificio. No hay otra definición. Es privar de la vida a alguien. Muy bien. ¿El boxeo es un sacrificio? No. Vamos a una pausa. Volvemos. Esto es A Fondo.
Bien, pues es tiempo de agradecer a Mario Rosales Betancourt, a José María, a Manuel, a Víctor, este programa de debate en donde para hablar de toros ya entendí que hay que involucrar la academia, la política, el arte, la afición, pero sobre todo la pasión. Mario, muchas gracias. Pues muchas gracias, y desde luego, pues yo sí creo que hay que defender los animales. Hay que empezar, por ejemplo, por defender a los perros, que son los que más sufren muchas veces en la Ciudad de México, asesinatos, mutilaciones, etcétera. Yo creo que ese esfuerzo que usan los antitaurinos, mejor úsenlo en animales que sufren más y en mayor número. Muy bien, muchas gracias, José María. Gracias, Manuel, Víctor. Gracias por haber estado con nosotros en este programa.